genes que generan permite que la bacteria produzca algo que después se pueda cuantificar. El FP permite que la bacteria florezca, se le puede seguir la ubicación o permite cuantificar, por ejemplo, si uno lo funciona a un promotor, cuánto se expresa el promotor, según mide la fluorescencia que se adquiere, ¿sí? Entonces, los genes reporteros le hacen una marca a la proteína o a la célula que me permite determinar algo, como les digo, la localización, el nivel de expresión, lo que sea. Entonces, las funciones traduccionales y transcripcionales son hacia genes reporteros. En este ejemplo, y es el que creo que más se usa, es el de la beta-galactosidasa, ¿sí? ¿Qué se hace? Se fusiona. Si uno va a hacer la fusión transcripcional, lo hace para estudiar cómo es la transcripción de ese gen. Por ejemplo, yo tengo un gen X, lo estoy estudiando, y quiero saber si la transcripción de ese gen varía por la temperatura. Entonces, preparo una fusión como esta, y esta construcción se hace o en el cromosoma o en el pláneo, ¿sí? Entonces, la bacteria que lleva esta fusión transcripcional la somete a diferentes temperaturas, y lo que hago después es medir la actividad beta-galactosidasa, ¿sí? De acuerdo, o sea, según la actividad que tenga ese promotor a diferentes temperaturas, va a ser la medida de unidades Miller, que es lo que se determina con la actividad beta-galactosidasa, ¿sí? Si el promotor tiene mucha actividad, ¿cómo van a ser la actividad de la beta-galactosidasa? Mayor que en unas condiciones que el promotor no tenga actividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prepara, cómo se construyen las funciones? Se trabaja, por ejemplo, acá arriba este es el ejemplo de que este es el gen que uno quiere estudiar, ¿sí? Entonces tenemos cuál es la estructura del gen que uno quiere estudiar: el promotor, la unión al ribosoma, el ATG y el stop, que es la región codificante del gen, ¿sí? Y un terminador. Y por otro lado tenemos el gen reportero. Como les digo, lo podemos tener en el plásmido o a veces está inserto en el cromosoma, pero por lo general se trabaja con plásmido, ¿sí? Entonces, tenemos el gen reportero y también su unión al ribosoma, el ATG, el TOP, que es el marco abierto de lectura y la región codificante, y un terminador de la transcripción. Estas T son las determinadoras de la transcripción, ¿sí? Entonces, yo para hacer funciones transcripcionales, para estudiar la transcripción, yo necesito clonar el promotor de mi gen con toda el gen laxante, ¿sí? Pero como yo solamente voy a estudiar qué es lo que pasa en la transcripción, todo lo que implica traducción, la construcción esta recombinante, todo lo que implica traducción va a ser del gen de la beta-galactosidasa, ¿sí? Porque yo quiero quedar solamente chequear cómo es la transcripción del gen, ¿sí? Porque entonces la unión al ribosoma, el ATG, el stop, todo esto en la construcción recombinante, que es la que está acá abajo, va a ser de la beta-galactosidasa, ¿sí? Solamente voy a clonar el promotor del gen. Acá abajo está, yo le puse mejor, solamente se pone el promotor del gen y todo lo que tiene que ver con la traducción es el gen de la beta-galactosidasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le pongo, por ejemplo, el promotor junto con la unión al ribosoma del propio gen, ya ahí voy a estudiar no la transcripción solamente, sino la traducción también. Porque ¿se acuerdan la clase de ayer? Que depende de que ella en el gano, la secuencia en el gano varía la eficiencia de la traducción, ¿sí? Entonces, si yo quiero estudiar transcripción más del gen, no voy a poner la unión al ribosoma, la ATG, todo el gen, porque eso ya ahí estoy incorporando, o sea, ya de esa manera que estudia también qué pasa con la traducción, ¿se entiende? Entonces solamente las transcripciones se hacen así. Entonces, ¿qué obtengo al final yo? Bueno, acá por ejemplo
que en este caso ya, o sea, la cantidad de RNA mensajero que obtengo va a depender del promotor del gen que estoy estudiando y la traducción de ese RNA mensajero, la capacidad de traducción, también va a depender de la estructura que tiene mi gen, la unión al ribosoma de mi gen y la distancia entre la unión al ribosoma y la TG también es la que tiene mi gen y toda esa secuencia en el medio, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, la cantidad de carga que se hace que se transcriba va a ser proporcional a la expresión de ese gen, del gen que yo estoy estudiando, ¿sí? ¿Cómo? Acá se ve la traducción, o sea, se tradujo. Que se traduzca, ¿sí? En realidad, si vos pones el promotor del gen, transcripción y traducción. O sea, se determinan las dos cosas. Sí. Porque si el promotor, o sea, el promotor también influye en la cantidad de RNA mensajero que vas a tener. ¿Sí? Bueno. Lo que tenemos que ver ahora, qué es lo que son las proteínas de fusión. ¿Alguna vez escuchado las proteínas de fusión? ¿Sí? ¿Qué son? Yo hemos visto un poquito de esto. Son dos proteínas que se fusionan. ¿Sí? Es una combinación de la proteína de interés funcional a otra proteína o péptido conocido, que se lo llama TAGs, o etiqueta, que se llama TAGs en inglés. Estos TAGs se los puede funcionar en el carboxilo terminal de la proteína o en la mesa de la proteína. ¿Sí? ¿Y cómo se logra esa fusión? Fusionando la región codificante de la proteína, se la fusiona, ¿sí? De manera que se obtenga un RNA mensajero completo, híbrido de esa proteína. ¿Sí? ¿Y para qué sirven estas proteínas de fusión? Son varias las aplicaciones que tienen. Me sirven, como les decía recién, para etiquetar una proteína y poder codificarla. ¿Alguna vez he escuchado algún péptido así que se utilice para que se lo fusionen a proteínas y se lo codifican? ¿Más fácil? ¿No? El HIT-TAG, esa es una colita de 6 histidina que se fusiona con el gen y de esa manera uno obtiene una proteína que tiene 6 colitas de histidina, ya lo vamos a ver, y con eso se codifica un ramo de proteína. Entonces te sirve para codificar, para facilitar la codificación de una proteína, para incorporarle una señal, ¿sí? O sea, la señal peptídica para saber en qué lugar se encuentra la proteína. Por ejemplo, yo quiero saber la localización del centro de la célula de la proteína, la funciono a GFP y yo puedo seguir cuál es la ubicación de la proteína dentro de la célula si yo sigo la fluorescencia. ¿Sí? Se la utiliza también para proteger a las proteínas recombinantes de la proteólisis. Yo les decía ayer, cuando las proteínas recombinantes se sintetizan, las células las reconocen como extrañas, o sea, muchas veces las proteasas las degradan. Entonces, de esa manera, utilizando proteínas de fusión, se protege. Mejora la solubilidad también. Hay proteínas que sirven o se fusionan para que no se formen esos cuerpos de inclusión que yo les hablaba, ya se acuerdan cuando hay tanta cantidad de proteínas que se forman ese agregado proteico que está bien plegado, se forman así como cúmulos de la célula bacterial. Entonces, para evitar eso, se hace la fusión, se fusiona con otra proteína. Y bueno, como decía recién, también estos tags sirven para localizar a la proteína. Bueno, los tags de las etiquetas son, como les decía, proteínas o péptidos que fusionados a la proteína recombinante de interés, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el rendimiento de su expresión, incrementan su solubilidad y o desarrollan un protocolo simple y eficaz de purificación. Esas son las ventajas que tienen funcionar las proteínas. ¿Sí? Se las divide a tags
tiene un gen de alguna proteína para hacer la fusión. Se tiene el gen de la proteína, el sitio de unión, el sitio de polininca, preclonado, y aún ahí tiene que clonar la proteína de interés y al final se obtiene una proteína de fusión. ¿Sí? Cuando decís que mejoran el
pura, en un tubito. Entonces después le agrego la proteasa, la corto, la separo de la etiqueta y me queda la proteína de interés libre. Pero en el tubo sigo teniendo esta mezcla. ¿Sí? La sigo teniendo esa mezcla. Entonces, ¿cómo hago para separar esa mezcla? Utilizo una columna de níquel. Entonces, cuando yo paso esta mezcla por la columna de níquel, ¿quién va a quedar pegada a la columna? La proteína MVP, que tiene la colita de histidina, y mi proteína target va a pasar de largo. Entonces yo la voy a recuperar a mi proteína target y me va a quedar la otra proteína de fusión que a mí no me interesa, pegada a la columna, después hago la columna y elimino eso, pero ya tengo mi proteína target pura. ¿Sí? O puedo hacer al revés, acá está al revés, creo. No,
siempre y cuando uno le haga el triplete, que los tripletes no se solapen, ¿no? Puedo partir de la segunda base, y voy contando 3, 3, 3, 3, o de la tercera base, ¿sí? Hay tres maneras. Entonces, en este caso, en esta hebra del ADN, hay tres maneras de leer, o sea, hay tres marcos de lectura, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere clonar algo, tiene que mantener este marco de lectura de un gen, ¿sí? Porque si yo no lo mantengo, voy a cambiar la secuencia de aminoácidos. Fíjense bien cómo varía la secuencia de aminoácidos si uno, según con qué marco de lectura lea un ribosoma. ¿Ven? ¿Viene la diferencia? Leucina, serina, serina. ¿Ven cómo va variando? Entonces, cuando uno quiere hacer una proteína de fusión, tiene que conservar el marco de lectura, o sea, de manera que tanto la etiqueta como la proteína que estamos estudiando se traduzcan correctamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, el marco de lectura abierto, ¿sí? ¿Qué es el marco de lectura abierto? Empieza en ATG y termina en el cordón lector, ¿verdad? Es un marco de lectura abierto, un norte. Entonces, el ATG, el primer ATG es el que determina el marco de lectura abierto de un gen. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer, yo clone proteína de fusión, que también se lo conoce como fase de lectura o marco de lectura. Tengo que hacer que este marco de lectura se conserve, o sea que se lea desde el ATG y desde el camino. ¿Sí? Yo tengo que funcionar de manera que ese marco de lectura se conserve. ¿Qué pasa si uno no conserva el marco de lectura? Hay un desplazamiento del marco de lectura. ¿Sí? Yo les puse acá, por ejemplo, este es un ejemplo en el que tenemos. Acá empieza la Z, en la Z, ¿sí? Tiene este mapa, o sea, empieza el ATG, que se va dejando un triplete y tiene la secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Si uno, abajo dice, hay algo que no se ve porque está mal. Está la pared. Acá, ¿qué ha pasado en el asterisco? Se ha eliminado, cuando se replica el ADN o algo, se elimina una base, ¿sí? Desaparece una base, que es esta, la C que está acá, se fue. Entonces el marco de lectura cambia, ¿sí? Empieza con el ATG, ya no es, el codón que sigue ya no es ACC, el codón que sigue va a ser ACA, y el codón que sigue no es, no, ya no va a ser este, sino va a ser TGA. ¿Qué se formaba acá? Codón de vector. Entonces, en vez de obtener la proteína, la recarga glucosilasa, obtengo este vector pequeño porque se genera un codón vector cuando se haga. En este caso, hubo un desplazamiento del marco de lectura porque se ha deletado una base. Entonces, esto se llama mutación por deleción. Puede ser que se incorpore una base también de más y ahí también se forma el marco de lectura. ¿Sí? Si se incorpora una base más, si se incorporan dos bases más, ahí también se forma una marco de lectura. ¿Sí? Si se incorporan tres bases, no se forma una marco de lectura, pero se incorpora una base más. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que les puse para que ustedes vean, por ejemplo, este es un vector, un mapa de un vector que tiene, fíjense que tiene la TAC para la tioxina y la mitad. ¿Ven? Y acá abajo está el colinge, el instituto presionado, no tendré que poner gen. Entonces, ¿y acá qué es la proteína? ¿La qué? ¿Qué era la proteína? La proteasa. O sea, en realidad, el sitio de reconocimiento de
le pone una secuencia de reconocimiento con la enzima de transcripción, se le pone otra colita también. Entonces, en esa construcción, uno después tiene que chequear que cuando uno, y tiene que chequearlo base por base, se puede decir, bueno, acá ponte la enzima, entonces cuántas bases tengo para que no se promueva una lectura. Es un trabajito que hay que hacer para estar seguro de que están en la misma fase de lectura, mi proteína de fusión, mi proteína o todas las otras proteínas de fusión. ¿Sí? Este es un ejemplo que yo les puse acá, en el que
Para ver el nombre. ¿Lo hacemos? Sí. Parece como que ahora lo tenía, Para ver el nombre. sí, claro. ¿Quién sigue? Ay, ¿quién es? No sé. No sé cómo van a hacer. Sí, porque es como Luciana. Luciana de ella. Ah, ella acá de la agencia ¿Están bien? Ah, bueno, ¿le querés llevar el celular? ¿La de ella? qué raro que tenga el celular desbloqueado. Bueno, te decía, si nosotros miramos acá, por ejemplo, el H. coli, el codón que si uno ve 100 genes, por ejemplo, de los 100 genes de un estudio de H. coli, 42 genes usan este codón para codificar para la arginina. Y eso es porque el RNA de transferencia, o sea, el mayoritario que tiene coli es el complementario a ese codón. ¿Se entiende? Va a depender de la cantidad de RNA de transferencia que tenga, de la disponibilidad de RNA de transferencia que tenga ese organismo para cada uno de estos codones. Entonces, como coli tiene mucho RNA de transferencia para este codón, es el que más utilizan para la arginina. ¿Se entiende? Pero en humanos, miren de los 100 genes de humanos, miren cuántos, solamente 9 genes utilizan este codón de arginina. ¿Sí? En cambio, el que más lo utilizan para la arginina, los humanos, son estos. ¿Sí? Entonces, si uno va a clonar un gen de humanos, uno clona un gen de humanos con una coli, ¿sí? Este codón de arginina, por ejemplo, que es el que más utiliza el humano, tiene la cantidad, la frecuencia con la que usa coli. Nada. ¿Cuánto es la transferencia va a haber para que sea complementario, para traducir esto, para que se pueda poner? Son muy poquitos. Coli va a tener mucha poca cantidad de RNA de transferencia que codifica para el codón. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué genera eso? Que la traducción se corte en ese lugar. Porque acuérdense, la proteína, lo vuelvo a decir, para la célula, las proteínas recombinantes son un gasto de energía enorme, un gasto de recursos enorme. Entonces, son tantas la mensajera que tiene que traducir esa célula que se utiliza, tiene tan poquito de RNA de transferencia para este codón y seguro que después se va a cortar ese RNA de transferencia y no va a poder seguir la traducción. Si es que se corta y la traducción. Entonces, no voy a lograr tener esa proteína que es humana que yo quiero igual. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Se han enseñado plándidos. ¿Sí? Se han enseñado plándidos que ¿qué es lo que tienen? Tienen codones, tienen codifican para codones raros, se llaman. O sea, todos los codones que son raros en el coli, que el coli no los tiene, están acá codificados en el plano. Entonces uno, si quiere expresar una proteína humana en el coli, transforma ese coli junto con el vector de clonado que lleva nuestro gen, bla, 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 co-transforma con estos tipos de planos. Estos tipos de planos van a codificar para el RNA de transferencia raros, que son los que el coli tiene muy poca proporción. Entonces, cuando se traduzca la proteína recombinante de humano, va a poder utilizar este RNA de transferencia que está codificado en el plano. ¿Entienden? ¿Sí? O si no, ¿qué otra cosa se hace? Y bueno, dice que no lo puedo clonar como no lo puedo hacer coli, pero con levadura, o directamente lo hago en células CHO o adolescentes, que ahí sí el uso de codones, si viene de humano en gen, en células CHO seguro que va a tener ese problema de uso de referencia de codones. ¿Entienden? ¿Sí? Esa es otra solución también.
L7 de la proteasa ya, ¿sí? Esta, la L21, no tiene el gen de la polimerasa T7, ¿se acuerdan que era para el promotor T7? La L21 no tiene, pero después de esta cepa se derivó, se hizo una derivada que sí tiene, que ya sí codifica para la polimerasa. ¿Se acuerdan que yo le decía el fragmento de DNA que se llama TD3, que está en el cromosoma? Entonces ahora, si uno tiene un plano de expresión, el motor de T7 lo tiene que transformar en esta cepa, porque esta cepa sí expresa para la proteína, para la polimerasa del carbón T7. ¿Sí? Entonces lo utilizo para promotor TAC, T7 LAC, ¿sí? Después, esta cepa se la transformó en el rápido Pelis S. ¿Se acuerdan que nos mandaba a rayar algo del Pelis? ¿Qué hace? El Pelis S
este es un gen grande que tiene esta zona del gen codifica para dos subdominios de la proteína, ¿sí? Que son estos dos subdominios que cuando se unen, ¿sí? Se generan dos dominios de proteínas que cuando se unen conforman la actividad adenilata ciclasa. ¿Por qué hace la adenilata ciclasa? ¿Esa qué? ¿Se acuerdan? AMP cíclico, ¿sí? Entonces, esta región, esta secuencia de ADN y esta secuencia de ADN que se llama T25 y T18, cuando se expresan y todo expresan dos dominios, ¿sí? Que cuando se unen, ¿sí? Generan la proteína adenilata ciclasa funcional, ¿sí? Uno puede sintetizarlo in vitro, o sea, poner los dos plasmidos diferentes, dos fragmentos de DNA, dos plasmidos diferentes, purificar esas dos proteínas y después las uno las une in vitro. No son proteínas, son péptidos. Si uno las une in vitro, se juntan y tenemos una enzima adenilata ciclasa que es activa, produce MP, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ¿qué se diseña? Una forma de estudiar si es que hay interacción entre las proteínas, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía recién, si las tenemos separadas en dos unidades, en dos subdominios, el T25 y el T18, no hay AMP cíclico, ¿sí? No hay producción de AMP cíclico. Pero si uno las junta, las pone, ¿sí? Se unen los dos subdominios y es catalíticamente activo, o sea, produce AMP cíclico, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿cómo logro esta unión? Uniéndoles dos proteínas, que si esas dos proteínas se unen, permiten que los dos subdominios de la proteína se unan y entonces hay actividad catalítica. ¿Se entiende? O sea, yo en un plano tengo este codificado DNA que es para esto de mí, y en otro plano tengo un gen que codifica para esto de mí. Yo purifico, tengo los dos subdominios separados. Si yo lo pongo en un tubo de ensayo, esos dos subdominios separados, necesito algo que los mantenga unidos, ¿sí? De por sí no tienen nada que los mantenga unidos, ¿sí? En este caso, acá, si yo pongo dos proteínas que interactúen entre sí, ¿sí? Esa interacción va a hacer que los dos subdominios de la adenilata ciclasa se mantengan unidos y puedan producir un específico. ¿Se entiende? Pero entonces acá no se produciría. Este es un ejemplo de cómo sería si uno transfiere los dos genes juntos. Este es un ejemplo de lo que sería lo ideal. Si yo los clono por separado, voy a pedir este subdominio de uno por un lado y este subdominio por el otro. Si yo lo mezclo en un tubito de ensayo, no hay que los mantenga unidos. No hay nada. Están las dos unidades, pero no se van a mantener unidas porque no hay nada que los mantenga unidos. Pero si yo hago una proteína de fusión de la proteína de fusión acá, y a este T18, la proteína de fusión acá, y si esas dos proteínas interactúan, ¿sí? O sea, se unen entre sí, eso va a hacer que estos dos subdominios puedan unirse también y se va a recuperar la capacidad de síntesis de AMP. Pero es más estable la C que la A, digamos. La A es ideal, o sea, o sea, es una cosa ideal, es lo que debería suceder. Esto es lo que sucede cuando uno tiene acá, si esto se sintetizaron todo
para que